Primero le agradecemos mucho que nos ceda un poco de su tiempo, sabemos que está bastante ocupado. Y le comentaba que en el 2001 yo vine a platicar con usted. Usted me decía que es de Silao y que estuvo viviendo un tiempo en Silao, otro en Celaya y otro en México. Así es. Para después venirse a vivir a Guanajuato. No, primero estuve aquí en Guanajuato después de haber vivido un tiempo en Celaya. Vine a Guanajuato a terminar mis estudios de preparatoria, de secundaria y de preparatoria, y me inscribí en la escuela de Derecho. Pero al terminar el primer año de Derecho, decidí ir a México a buscar otras actividades y también a continuar mis estudios allá. Estuve algunos años en la Ciudad de México trabajando en muy diversas cosas, tratando de ganarme la vida con mucho trabajo, estudiando al mismo tiempo. Y regresé a la ciudad de Guanajuato a terminar aquí mis estudios, porque tuve la oportunidad de empezar a practicar mi carrera como estudiante de Derecho en un despacho de aquí de Guanajuato muy prestigiado. Entonces terminé aquí mis estudios y aquí me recibí en el año del 46, ya hace algunos años. En el 46. Sí, así es. ¿Y cómo era su vida en México, licenciado? Cuando usted estuvo en México, ¿cómo era la vida? Pues vivía con dificultades y con muchas carencias. Procuraba trabajar, encontré algunas actividades. Fui empleado en un despacho de abogados de ahí de la Ciudad de México, donde más que nada me interesaba ir aprendiendo en la práctica. Había pocas oportunidades de ganar dinero. También estuve trabajando en una imprenta corrigiendo pruebas y cosas así para sacar lo indispensable para mantenerme. Pero contando también con la ayuda económica de algunos de mis hermanos, que nunca me desampararon, que siempre estuvieron al pendiente de mí, a pesar de que ellos también a veces pasaban por situación difícil, porque también se estaban apenas formando y adquiriendo algún prestigio en sus profesiones, pero siempre me ayudaron. En cuanto se me atoraba la carreta y tenía alguna urgencia, pues nunca dejaron de apoyarme. Y así. ¿Estaba usted en México con su familia o estaba usted solito? No, estaba con un hermano mío y con unas hermanas mías que también se fueron a vivir a México. Luego ya me vine a Guanajuato en los años 40. Todavía era el Colegio del Estado. Luego Armando Olivares empezó a hacer sus proyectos para convertir el Colegio del Estado en universidad. Logró hacerlo con mucho éxito, aunque siempre encontró algunas oposiciones, porque había personas que decían que las carreras que ofrecía el Colegio del Estado en ese tiempo eran muy pocas y que no se justificaba que se convirtiera en universidad. Pero el Liceo Olivares ensanchó mucho las actividades académicas, creó varias carreras y creo que alcanzó desde el punto de vista académico el nivel necesario para que se justificase el nombre de universidad, que en ese tiempo no se otorgaba a cualquier instituto, ¿no?
Parece que ahora hay demasiada manga ancha para calificar de universidad cualquier conjunto de estudios, aunque no sean verdaderamente representantes de una misión universitaria. Y entonces se logró que se creara la ley orgánica de la Universidad de Guanajuato por las actividades de Armando. Había poca población estudiantil comparada con la de ahora. La ciudad de Guanajuato era una ciudad muy pobre, había venido mucha decadencia de las actividades mineras e industriales, pero mantenía cierto rango de importancia dentro del Estado, precisamente por su universidad y por ser la capital del Estado, por ser aquí la residencia de los poderes. Pero de todas maneras puede decirse que había declinado mucho la vida económica de la ciudad. Había pocas actividades, pero creo que el principal centro cultural, pues, naturalmente seguía siendo la universidad. Y ahí se desempeñaban muchas acciones muy importantes de trabajo editorial, de periódicos, de revistas, de grupos de aficionados al teatro, de aficionados a la escritura, a la publicación de cuentos, incluso de novelas. En la imprenta de la universidad se publicaron muchas obras, a pesar de que no había muchos recursos, pero sí fue muy importante durante esa época el trabajo de la imprenta universitaria. Y recurríamos a ella para algunas de nuestras publicaciones. La universidad siempre abrió sus puertas a cualquier persona que se interesara en alguna publicación. Directamente se fomentaban las aficiones a las letras, al teatro. Enrique Ruelas estudiaba Derecho. Durante su época de estudiante participó en muchas funciones de teatro con algunos aficionados, y después ya sabemos que se fue a México y que regresó para montar algunas de las obras, entre ellas los entremeses cervantinos, que perduran hasta la fecha. Cuando usted llega a Guanajuato, ¿se acuerda cómo era la vida? Pues era la vida típica estudiantil, las casas de huéspedes de los estudiantes, una gran cantidad de estudiantes eran de fuera. En esa época no había institutos de enseñanza superior en ningún otro municipio del estado, de manera que los que querían hacer alguna carrera de ingeniería o de leyes o de químico, etcétera, pues tenía que venir a Guanajuato, con excepción de la Escuela de Medicina, que el licenciado Olivares consiguió que se estableciera en León, y entonces los que estudiaban medicina iban a León. Pero en las demás carreras, pues todos los estudiantes que querían hacer algunos estudios superiores venían a Guanajuato, aunque no eran muchos. La población de la universidad era relativamente pequeña, y aquí se llevaba una vida estudiantil muy agradable, tratando de llenar los ocios posteriores a la asistencia a las cátedras, pues de la mejor manera posible. Había mucha cordialidad entre los estudiantes, mucha unión, todo el mundo se conocía, y así fue. ¿Las diversiones cómo eran para los estudiantes? Pues mire, salvo el peligro de las cantinas, que nunca faltaba, los estudiantes se divertían organizando fiestas, organizando tardeadas, organizando funciones de teatro, incluso de cine, algunos escribiendo, otros organizando concursos de oratoria, las serenatas, los bailes, pues lo que es natural
entre los jóvenes. Creo que no se aburrían. A fin de semana se despoblaba un poco porque muchos estudiantes regresaban a su casa los fines de semana, regresaban los lunes. Y finalmente algunos se encariñaban con la ciudad y se iban quedando aquí ya sin tener que regresar cada 8 días a su casa. Así era. ¿Usted con su grupo de amigos tenían alguna predilección por divertirse en algo, por practicar algo? Pues el grupo en el que yo participaba más bien estaba muy inclinado a la lectura. Procurábamos leer mucho. El grupo con Manuel de Escurdia, con Luis García Guerrero, con el propio Armando Olivares y otro grupo de amigos, éramos aficionados a leer. Incluso teníamos un estudio en la calle del Venado, ahí nos reuníamos a oír música, a discutir, a platicar, a leer y accidentalmente a publicar algo. Así fue. Estas eran las diversiones que ustedes tenían como estudiantes. Y después, como profesionistas, ya casi todos nos habíamos recibido por esta época del 46, 47, todavía continuamos aquí un tiempo, cada quien ya trabajando en su profesión. Yo recuerdo que Luis García Guerrero entró a trabajar en un juzgado de distrito, yo seguí trabajando en un despacho. Manuel Escurdia siguió sus estudios para después obtener unas becas y se fue a estudiar al extranjero. Y empezaron a emigrar algunos de ellos, aparte de Escurdia, que acabo de decir que se fue a estudiar a Europa y luego a Estados Unidos. Luis García Guerrero se fue a radicar en México para continuar su carrera de pintor. Yo me fui quedando aquí, porque aquí encontré trabajo profesional. No me vi obligado a salir fuera. Como la pasaba bien, pues continuamos aquí. ¿Cómo fue su primer trabajo, ya como egresado? Pues yo tuve muchas actividades, desde luego el despacho. Muy recién recibido también, recibí ofertas para trabajar en algunas empresas como la cooperativa minera. Me encargué yo del departamento jurídico de la cooperativa, duré allí muchísimos años. Después fui abogado de las empresas eléctricas, que primero eran empresas internacionales y después se nacionalizaron, y continué como abogado de esas empresas. Nunca cerré mi despacho, solamente cuando fui funcionario público, entonces sí me vi obligado a cerrarlo. Pero en otras ocasiones, aparte de mi despacho, trabajaba para las empresas y para mis clientes particulares con toda libertad, porque no había incompatibilidad. Y al margen de eso, al margen de las actividades profesionales, pues continué yo con mis aficiones a la literatura, a la investigación jurídica, al derecho. Empecé a dar clases en la universidad. Eso me motivó mucho para investigar las materias que se me encargaban. Empecé a escribir apuntes, notas, libros, estimulado siempre por la universidad, como es natural. ¿Cómo era, se acuerda usted cómo era la vida en el colegio antes de que fuera universidad? ¿Era igual a cuando pasó a ser universidad? Bueno,
no se notó un cambio inmediato, solamente que habiéndose creado algunas nuevas carreras, hubo más inscripciones y más número de estudiantes, como es natural. Pero puede decirse que, siendo el Colegio del Estado la raíz de la universidad, pues esa raíz se proyectó en las nuevas pretensiones universitarias, de manera que no hubo una solución de continuidad, sino un enlace entre el Colegio del Estado y el nivel universitario. A usted le toca este cambio, ¿verdad? Sí, siendo estudiante. Como estudiante cambió su vida. Continuamos. La Escuela de Derecho del Colegio del Estado era una escuela sumamente prestigiada, de la cual habían salido grandes personalidades que se distinguieron mucho en la vida jurídica, no solamente del Estado, sino del país. Muy notables abogados llegaron a altísimos puestos. Muchos guanajuatenses abogados egresados de aquí, del Colegio del Estado, llegaron a puestos muy importantes, como ministros de la Suprema Corte de Justicia, procurador general de la República, como Hilari Maya, ministros de la Corte, como Nicéforo Guerrero, como el licenciado Luis, no recuerdo bien su nombre, pero esa escuela de Derecho continuó trabajando ya como universidad. Así es. ¿Le puedo pedir un favor, licenciado? Sí, dígame. ¿Podríamos cerrar un poquito la ventana? Sí. Porque empezó la música y nos va a estar... No hay usted no nota un cambio cuando hay este paso de colegio a universidad. No, fue perfectamente natural. Ajá. ¿Y la relación con los maestros, se acuerda cómo era? ¿Su relación de usted como alumno con sus maestros? Pues, buena. ¿Cómo no? Nunca. Pues no, yo no recuerdo haber tenido así algún problema especial con algún maestro. Los había muy buenos, los había regulares, pues como siempre. Pero en general era muy cordial el ambiente de la universidad. Con sus compañeros, ¿cómo era la relación con los estudiantes? Buena relación. No recuerdo haberme peleado con nadie. Siempre ha de haber habido problemas o riñas callejeras propias de estudiantes y eso, pero yo no recuerdo haber participado en ningún conflicto de esos, que son problemas naturales y frecuentes. ¿Y había mujeres? ¿Tenían compañeras? Empezaba a ver, ya en la Escuela de Derecho ya había habido 2 o 3 inscripciones de mujeres. Todavía se consideraba como una novedad en los primeros años de los 40. Ya en la época de la universidad, ya en 46, 47, ya había más mujeres inscritas en la facultad, y en la secundaria y en la preparatoria desde luego ya era totalmente normal que hubiera en los grupos de estudiantes preparatorianos y de secundaria, porque entonces la secundaria también la manejaba la universidad, que había mujeres. La escuela secundaria yo logré que se desprendiera de la universidad cuando yo fui rector por primera vez, porque consideré que el campo de la escuela secundaria era otro y no precisamente el universitario. Y entonces ya nada más quedaron los bachilleratos, pero la escuela secundaria se desprendió de la universidad. Y por ejemplo, maestro, cuando estaban estas mujeres en la universidad, yo me acuerdo que vi un trabajo sobre las primeras bachilleres que entran a la Escuela Nacional Preparatoria, que tienen mucha vigilancia por parte de las prefectas y de los propios maestros.
Aquí, ¿cómo era la relación de los alumnos con las mujeres? No, yo creo que era muy respetuosa, pero también había mucho cuidado en eso. Yo recuerdo que las señoritas Aguilar trabajaban como prefectas en el edificio central y eran muy celosas del respeto que se debía guardar a las mujeres. Siempre estaban procurando que las relaciones con los varones fuesen correctas. Pero estas damas que ya estudiaban en profesional no daban lugar, ni mucho menos, a que se les faltara el respeto, ¿no? Se fueron incorporando a la vida universitaria con toda naturalidad. Así es. ¿Y era común que hubiera noviazgos entre...? Sí, por supuesto. Salían muchos matrimonios de las amistades que se creaban, como hasta la fecha sucede. Hasta la fecha sucede. Aunque había un dicho que decían que la novia del estudiante nunca era la esposa del profesionista. Así sucedía a veces, que después de algunos años de noviazgo se recibían, se separaban y se rompían las relaciones, pero no era una regla. Muchos estudiantes se casaron con sus compañeros de estudios. Siguen sucediendo cosas de esas, es natural. ¿Usted tuvo alguna novia dentro de sus compañeras? Tuvimos algo. En mis compañeros no. Yo no recuerdo haber tenido ninguna novia que estudiase al mismo tiempo que yo. Pero otros compañeros sí. ¿Y era fácil la relación con las... Bueno, no fácil, más bien la relación o tener una relación con una novia, ¿eran las mismas condiciones que ahorita? Bueno, no había esa libertad que hay ahora. Todavía recuerdo que se echaba reja, que iban a platicar los novios a las ventanas de las muchachas, o que se veían en el Jardín Unión durante algún paseo, pero desde luego no había las costumbres de ahora, que muchachos y muchachos andan juntos por toda la ciudad, se van a los antros, a los grills, al jardín. Ahora hay mucho más libertad en eso. Antes no había todos estos espacios. No, ni remotamente. No, una muchacha no entraba a una cantina ni de chiste. No había esta libertad que hay ahora. ¿Y había cantinas que eran solo para estudiantes o se podían, o los estudiantes acostumbraban a meterse a cualquier cantina? Para todos, estudiantes y no estudiantes y mineros y lo que fuera. Todos se metían a los mismos espacios. Así era. Recuerda, por ejemplo, que me pueda mencionar algunas cantinas que haya habido, que fueran muy concurridas entonces. Pues, desde luego estaba el incendio. ¿Ya estaba el incendio? Sí, el incendio que estaba ahí en la Plaza del Baratillo, ahora se cambió a esta calle. Ajá. El incendio, los barrilitos y los cuatro vientos, y muchas cantinas. ¿Casas de citas había? ¿Mande? ¿Casas de citas? Pues parece ser que aquí en el barrio de la Alameda había algunas casas de prostitutas. Pero yo recuerdo que los estudiantes no las frecuentaban, sobre todo por el temor a las enfermedades venéreas, porque había algunas orientaciones que dentro del seno de la universidad y con la colaboración de los médicos oficiales acudían a informarnos y a darnos conferencias y pláticas sobre vida sexual, que entonces era un tema pues
tratado con mucha discreción o con mucho cuidado, como, casi como si fuera un tabú. Pero en la universidad no, ahí ya se había abierto el criterio para tratar esos temas. Recuerdo muy bien que nos juntaban y llegaban algunos doctores, buenos médicos, y nos hablaban sobre ese tema, y eso nos servía muchísimo. Nos servía muchísimo para una mejor conducción de nuestra vida sexual. En la actualidad, pues ya sabemos que desde la escuela secundaria y aún antes se explica a los jóvenes y aún a los niños todos esos aspectos de la vida social, como debe ser. Entonces tenían orientación los estudiantes. Periódicamente iban a darnos pláticas sobre eso. Uh-huh. Sí. En la universidad. ¿Era para todos los alumnos para o por los que quisieran acudir? Acudíamos mucho. Eso más bien a nivel preparatoria, que me parece que era un buen momento para empezarlos a informar, los muchachos de preparatoria. Adolescencia. Estaba bien. Así va pasando entonces su vida como estudiante. Usted sale, me dice que tiene varias opciones de trabajo. Por eso no tiene que salir. Me fui quedando aquí. ¿Y desde que sale usted mantiene alguna relación con la universidad? ¿Sigue manteniendo una relación con la universidad? Sí, desde luego. Ya le digo a usted que la universidad nos permitía usar la imprenta para publicar nuestros periódicos, nuestras revistas, periódicos o revistas casi siempre de vida efímera. Salía 1 o 2 números y no volvía a salir más. Después, durante otra época, ya mucho más tarde, algún grupo de amigos, como Armando Olivares, como don Guadalupe Herrera y yo, estuvimos publicando periódicamente algunos cuentos en una revista que se llamó Garabato. Sacamos 17 números. Y cada vez que publicamos un número hacíamos una reunión en la librería de don Guadalupe Herrera que se llamaba El Gallo Pitagórico. Allí se leían los cuentos, se recibían comentarios, se platicaba, se comentaba. Una época muy agradable en la cual contábamos con la colaboración de don Guadalupe Herrera, que fue un personaje muy importante durante unos años aquí en Guanajuato. Él había estado viviendo en Estados Unidos, se vino a Guanajuato, abrió una librería, y esa librería fue un centro de actividad y de reunión muy simpático y muy importante. Pero eso ya fue en los años 50. En los 50 ya, que empiezan ustedes a sacar esta revista Garabato. Sí, ya habíamos publicado otras cosas, pero esa revista nos comprometimos, sobre todo 3 personas, nos comprometimos a tener un cuento cada mes, así como disciplina, y lo hacíamos. Algunos cuentos resultaron buenos, otros malos, pero la colección se hizo y a estas alturas resulta una colección valiosa e interesante. Sí, cómo no. Sí, le digo que Peque me prestó un número y me dice, pero te lo encargo como si fuera un tesoro, porque ya no consigues estos números. Creo que me prestó el número 10. Yo fui director de una revista universitaria que se llamaba Umbral. Uh-huh. Una revista que se diseñaba con el auxilio de Armando y que procuramos presentar con toda modernidad y con artículos de personas y de intelectuales de la Ciudad de México, de otras partes, y con colaboraciones locales. Y también
se publicaron muchos números de Umbral que si los viéramos ahora, pues podríamos comprobar que para su momento fueron bastante avanzados. Yo fui director de esa revista durante un tiempo, saqué 4 o 5 números, quizás más. Y allí dábamos cabida a varias colaboraciones de gente de aquí, de gente de México y de cualquier otra parte. Fue una gran ayuda para nosotros el hecho de que la imprenta de la universidad se hubiese adquirido un linotipo, que era en ese momento pues de lo más avanzado. Todavía no había los recursos que hay ahora. Entonces aprovechamos la existencia de ese linotipo y se lograron ya mejorar y multiplicar algunas publicaciones. ¿Y cómo fue que adquieren este linotipo? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo...? No, pues se establece primero, la primera imprenta universitaria tiene sus orígenes en una compra que se hizo a un taller de imprenta que estaba ubicado en la calle de Truco, una imprenta antigua que publicaba un semanario de información aquí en la ciudad de Guanajuato. El dueño de esa imprenta parece ser que falleció, entonces los herederos quisieron venderla. Era una imprenta de caja con prensas antiguas Chandler, y toda esa imprenta se adquirió para la universidad. Y en mucho tiempo pues se trabajó a la antigüita, con las formaciones aparte, a base de cada letra. Y hasta que después se adquirió una prensa ya más moderna, más grande, y el linotipo y mejor, y otros elementos muy necesarios, guillotinas, etcétera, y se mejoró mucho la imprenta, que actualmente pues ya no es tan necesaria como antes, porque ahora pues con los modernos métodos de impresión, las computadoras, todo eso, pues ya eso pasó a la historia, hasta el linotipo. Pero tenían gente que lo manejara de la imprenta anterior. Los mismos trabajadores que trabajaban en la vieja imprenta que les digo, fueron contratados por la universidad, y algunos de ellos todavía viven o se han jubilado. Ah, sí. Ya, o están muertos ya. Sí, me mencionaba la familia Rocha, por ejemplo, los Rocha, pues uno de ellos era el linotipista, salió muy bueno. Y así fue. ¿Usted estuvo a cargo de esta imprenta o qué relación No, llevaba yo con no fui ella? director de la imprenta. Yo la llegué a usar y dirigí esa revista Umbral, que antes de mí había publicado y había dirigido un joven, don Jesús Valtierra, también una persona muy enterada culturalmente. Después yo me hice cargo del Umbral y aprovechábamos el uso de la imprenta, pero yo no fui director de la imprenta. Uno de los primeros directores de la imprenta fue la señora Matilde Rangel, que ya murió. La maestra Mati. La maestra Mati. ¿Ella fue directora de la imprenta? Sí, no la primera, pero sí fue directora de la imprenta. Cuando yo tuve una vacante en la dirección de difusión cultural, que era una dirección sumamente modesta, y tomando en cuenta que ella era de origen guanajuatense y que ya había trabajado aquí, la invité a que regresara a Guanajuato a hacerse cargo de la difusión cultural, y se vino. Y también fue maestra en la Escuela de Filosofía y Letras, fue maestra de Historia, se encargó de la dirección de Acción Cultural, que entonces estaba integrada nada más por 4 o 5 personas, pero que desempeñó muy bien sus actividades.
Esto ya es estando usted como rector. Ya estando yo como rector la primera vez. ¿Cómo es su llegada a la rectoría la primera vez, licenciado? Pues no sé, yo daba clases de teoría del derecho, después sustituí a Armando Olivares en la cátedra de filosofía y nada más. En alguna ocasión me mandó llamar el gobernador del estado, que era el doctor Rodríguez Gaona, una excelente persona, un gobernante sumamente honesto y en varios aspectos muy eficaz, aunque ahora se le niega esa cualidad porque no se conoce bien la historia de su gobierno, que a mí me pareció positiva, y acepté la rectoría. ¿Usted tenía otro puesto entonces, o estaba haciendo otro Yo trabajo? seguía atendiendo a algunos asuntos de la cooperativa y de las empresas eléctricas, porque en ese tiempo ser rector no exigía tanta dedicación como ahora que es tan grande la universidad. Y entonces eso me permitía que, sin haber renunciado yo a mis actividades profesionales, continuara en la rectoría, pero siempre dedicándole a la rectoría el mayor tiempo posible. Solamente ya en las tardes o en algunos momentos adecuados salía yo e iba a atender mis asuntos profesionales. Eso fue la primera vez. La segunda vez de rector, pues así ya era de tiempo ultra completo. ¿Por qué es que le dedica más tiempo ya en la segunda ocasión? Pues porque ya eran mayores las exigencias de la universidad, ya era mucho más grande, ya más importante. Eso fue ya en la época del gobernador Ducoin. Muy importante es el crecimiento de la universidad. Yo fundé varias escuelas preparatorias, aparte de la que ya existía de Guanajuato, de Celaya, de Irapuato y de León, pues tuvimos que crear otras muchas, las de San Luis de la Paz, las de Silao, las de Salvatierra, muchas, que hacían mucha falta. No obstante, que el nivel bachillerato no es estrictamente hablando a nivel universitario, pero que es una gran necesidad que la universidad tenía que atender. Había una gran demanda de estudiantes de bachillerato de todas esas ciudades que carecían de escuela preparatoria, entonces yo consideré indispensable crearlas y pude conseguir presupuesto para todas ellas, con todas sus necesidades, y hasta la fecha están funcionando muy bien, algunas de ellas han mejorado mucho. Impulsa todas estas escuelas preparatorias y entonces le da oportunidad a los jóvenes de terminar, o bueno, de poder entrar al bachillerato. Sin tener que venir a Guanajuato. Sin tener que desplazarse hasta acá. Además era una época en que había muy pocas escuelas preparatorias particulares. Algunas la habían intentado, habían quebrado y no duraban. Entonces yo las oficialicé, por decirlo así, las adquirí y las incorporé a la universidad. Me platicaba hace rato que cuando le toca a usted el primer periodo de rector, durante la gubernatura de Rodríguez Gaona, que será en los 50 más o menos, ¿verdad? 57 por ahí. 57. ¿Se acuerda cómo era la vida en Guanajuato entonces? Era exactamente igual como lo estaba platicando, nada más que había ya más estudiantes. La ciudad había mejorado también, ya algunos negocios mineros habían repuntado, ya su actividad económica ya no era tan lamentable como en los 40, por decirlo así. El gobierno había crecido, había más burocracia, la universidad había crecido y todo eso le daba más vida a la universidad. Para usted, ¿cuál sería la principal actividad de la que vivía la gente de Guanajuato en ese tiempo? Pues ya lo sabemos,
Era la minería, la burocracia del gobierno del estado y la universidad. En ese orden más o menos estarían. No sé si en ese orden, pero probablemente quedaba más fuentes de trabajo en el gobierno, yo creo. Creo que, o no sé, tal vez la minería. La cuestión turística todavía no empezaba, ¿verdad? Apenas empezaba. La actividad turística despierta, y hay que decirlo con toda seguridad, despierta a raíz del éxito que tuvieron los entremeses cervantinos. Yo recuerdo perfectamente bien que cuando se estrenan los entremeses en el año 53 y se empiezan a dar algunas funciones, empieza a llamar la atención, se empiezan a hacer comentarios, se difundió un poco, se publicaban anuncios de las funciones de los entremeses en los periódicos de México. Yo llegué a hacer eso. Empezó a venir muchos visitantes a ver los entremeses. Había pocos hoteles, pero se llenaban. Y creo que los entremeses colocaron a Guanajuato en el mapa del turismo. No se conocía bien la ciudad de Guanajuato, llamaba mucho la atención con los visitantes. Una ciudad interesantísima, muy característica, y aparte de ir a ver los entremeses, pues se encantaban con las características de nuestra ciudad. Y eso que todavía no había ciudad, calles subterráneas ni túneles, que ahora todavía llaman más la atención, pero así fue. ¿Todavía no estaba la subterránea entonces? No, la subterránea la hace el gobernador Torres Landa muchos años después. Así es. En esto de los entremeses, cuando se empiezan a idear estas obras de teatro, ¿hay o cómo usted participó en esto? Yo fui uno de los fundadores. Yo era muy amigo de Ruelas. Ruelas aceptó hacerse cargo de las actividades teatrales de la universidad. La universidad quiso apoyarlas y entonces se pensó hacer un departamento de teatro. Enrique Ruelas aceptó, vino, se puso en una primera obra de teatro cerrado. Después atendió las inquietudes de muchas personas de aquí que queríamos sacar el teatro a la calle, aprovechando nuestros escenarios tan estupendos. Enrique Ruelas tuvo el acierto de escoger la plazuela San Roque y de escoger algunos entremeses cervantinos, porque otras obras de teatro clásico no estaban todavía a nuestro alcance, eran muy difíciles. Entonces él pensó en estas obras un poco más sencillas, pero con un montaje muy original, y tuvo éxito. Y en esas actividades pues yo le ayudaba por gusto, porque a mí me divertía mucho y me sigue divirtiendo hasta la fecha el teatro. Nada más como eso, como una afición. Usted ya era egresado de la universidad y estaba trabajando en su despacho. Así es. Todavía no daba, ya era... En mi despacho en las empresas. En su despacho en las empresas, y ya era maestro también de la facultad, bueno, de la Escuela de Derecho. Sí. Empecé di algunas clases, pero las que mejor atendí, más tiempo atendí, fue primero teoría del derecho, primer año de derecho, y después ya me hice cargo de filosofía del derecho. Cuando muere Armando Olivares, que era el titular, yo me encargué de la clase de filosofía. Y allí duré muchos años, hasta que me jubilé. ¿Tiene mucho que se jubiló? Pues ya tengo varios años. No recuerdo exactamente la fecha de mi jubilación, pero ya son 5 o 6 años. Uh-huh. Pero dio un buen periodo de tiempo, ¿verdad? Sí, 30 años. 30 años. Y
¿Notó algún cambio en esos 30 y durante años? el tiempo que fui rector seguí dando la clase. Sí. Sí. Era rector y también... Era una sola clase, no había problema, daba mi clase temprano y ya seguía después ahí despachando. Uh-huh. Le preguntaba si notó algún cambio en los alumnos, por ejemplo, en la manera de asimilar la clase o de interesarse en la clase en este tiempo. Mire, la materia que yo doy no es muy accesible a la mayoría de los usuarios, es una materia difícil, porque siempre procuramos hacerla sencilla y atractiva. Pero entonces entre los alumnos pues hay diversas inclinaciones. Algunos se especializan, les interesa más el derecho penal, a otros el civil, a otros el obrero, etc. Y algunos se interesaban por la filosofía, que no es una materia que se preste para la práctica en un despacho, pero que da cultura y que da muy buena preparación y muy buena orientación y sobre todo sirve para fortalecer el criterio jurídico. Siempre tuve la satisfacción de que entre los alumnos siempre tuve algunos muy interesados, muy distinguidos, otros no tanto, pero muy bien, muy buena experiencia, sobre todo estar cerca de los jóvenes es siempre saludable. A veces, ahora que estoy jubilado, echo de menos mi asistencia a la cátedra, como que me hace todavía falta hacer amistades con los jóvenes, porque aparte de ser uno maestro, se hace uno amigo de ellos, de algunos de ellos. Y eso era muy bonito. ¿Cómo no? ¿Y no le gustaría regresar a dar clases? Bueno, todo tiene su tiempo. Uh-huh. Ya ahora no es conveniente. Ya la clase ya ha quedado en manos de algunas personas, de una persona muy preparada como es la licenciada Jaime, y ahí está muy bien. Y dar otras materias, no tengo interés. Ya no tiene caso. ¿Cómo era su vida como maestro licenciado? Pues eso, como le digo, trataba de cumplir bien mis programas, de interesar a los muchachos, y me permitió estudiar muchísimo. No se imagina usted cómo leí yo temas y libros y textos de filosofía. Eso se refleja algo al consultar la bibliografía que yo invoco en algunos de mis libros, en que se puede apreciar que procuré ahondar en los temas de filosofía e informarme. Hay tanto escrito sobre filosofía del derecho que nunca se puede agotar la bibliografía, pero yo no me desentendí de esa obligación de investigar, y eso me permitió hacer mis textos y hacer mi propio programa de filosofía e irlo consolidando y mejorando a través de los años. ¿Su vida como rector cómo fue? Pues bien, yo tuve mucha suerte, fui un rector afortunado, nunca faltaron problemas como es natural, pero se puede decir que nunca tuve un tropiezo grave. Yo encontré muy buena colaboración en maestros, directores, alumnos, etc. Sin negar que hubo problemas que se pudieron superar. Procuré que la universidad creciera. Yo fundé varias carreras, la de arquitectura, la de agricultura, me preocupé mucho por la investigación. Yo logré contratar para que se viniera a trabajar en el departamento de física a una gran persona que desgraciadamente ya falleció, que fue el ingeniero Armando López. Él tenía un laboratorio en León, yo lo invité a que se viniera a la universidad, él me respondió, y después aquí en la universidad y en sus relaciones con los grandes investigadores en física de México, él hizo una gran carrera, Armando López. ¿Cómo era que tenía todas estas relaciones que le permitían invitar a estas gentes, o por ejemplo invitar a los que escribían en la revista de Umbral,
o a esta persona como Armando López? Bueno, en la ciudad de Guanajuato es pequeña, todos nos conocíamos, sabíamos cada quien de las aficiones que tenían a determinadas actividades. No era problema. El chiste era estar atento a ver a quién se podía aprovechar y a quién se podía utilizar lo mejor posible. Así fue. Todo esto leía por ahí también que usted estuvo participando en la fundación del Cineclub. Pues sí, yo procuré ensanchar las actividades de difusión cultural. Y me preocupé mucho por ello, porque considero hasta la fecha que la universidad tiene que desempeñar cierta misión extramuros, acercándose a la gente, al pueblo. Se me ocurrió fundar una estación de radio que todavía persiste y que ha tenido épocas muy buenas en que era muy escuchada, muy oída. Me preocupó mucho también el problema de la falta de librerías en la ciudad de Guanajuato, porque después de que murió don Alfonso Cue, que fue un librero durante muchos años en Guanajuato, que era el que nos surtía de libros, incluso fiados y a crédito, y que nos encargaba los libros que le pedíamos. Cuando él muere y cierra la librería, en Guanajuato no había una sola librería. Entonces yo adquirí la librería de don Alfonso Cue a sus herederos y abrimos esa librería. Estuve un tiempo en el mismo local en que estaba la librería de don Alfonso Cue. Todavía la librería universitaria existe, aquí en la calle de Alonso. Un tiempo estuvo en la calle Juárez. Creo que ha sido útil. El radio también. También me preocupó por el cine. Yo fundé el Cineclub. Yo conseguí los primeros proyectores y eché a andar el Cineclub en el auditorio de la universidad. Lo tuvimos que cambiar de ahí porque tiene muy mala acústica. Y ahora está en el teatro principal. Cosas de esas que creo que han sido buenas y han sido útiles. La Sinfónica, esa fue fundada en el tiempo de la rectoría de don Antonio Torres Gómez, que fue un gran rector, que hizo muchas cosas muy buenas, que también fundó muchas escuelas. Y a pesar de la escasez de recursos, pues los que después estuvimos a cargo de la rectoría logramos mantener esas instituciones y salvarlas y mejorarlas. Yo logré un poco mejor de presupuesto para la Sinfónica, para aumentar su número de músicos y que fuera de un nivel artístico más exigente, como lo han hecho otros rectores, incluso mucho mejor de lo que lo pude haber hecho yo. Y en el teatro universitario, pues, por puro gusto seguimos actuando ahí. Sí. Estuvo también muchos años como director del teatro universitario. No, ¿No? Esto fue hasta después que murió Ruelas. Después que murió Ruelas, el teatro universitario quedó, pues creo que acéfalo, o alguna otra persona se encargó de ello. Pero después el rector, el licenciado Sánchez, me mandó llamar para que me hiciera cargo de los entremeses. Entonces yo llamé a un grupo de personas que sé de su capacidad como intérpretes y logré conjuntarlos y los he mantenido. Y ya tengo como 10 años ahí con los entremeses, que no se acaban, pues no sé por qué, porque lo siguen pidiendo para muchas actividades, cualquier congreso, los entremeses cervantinos son solicitados y forman parte naturalmente del Festival Internacional Cervantino, porque el Festival Internacional Cervantino no se explica
sin el éxito de los entremeses. Y hasta la fecha figura en los programas con varias funciones durante cada temporada de festival, aparte de otras muchas funciones que se dan. Han cumplido ya 50 años los entremeses. 50 años de vida, este año los cumplió. ¿Y en estos 50 años usted ha participado a lo Sí, largo pero aparte de los entremeses he puesto otras muchas obras de teatro, nomás que es teatro cerrado. Uh-huh. Teatro cerrado de diverso nivel, algunas comedias de entretenimiento, otras con un poco más de pretensiones. En estos momentos estoy preparando una obra de Albert Camus que se llama Los Justos, con el tema del terrorismo, que quiero presentar dentro de algunos días. El 26 y el 28 de este mes probablemente ya estrenamos esa obra, que es muy difícil, pero es muy interesante, de ese extraordinario escritor, Albert Camus. Los Justos. Los Justos. Todavía entonces está preparando una obra ahorita. Sí, me gusta, me divierto con ello. Es un contrapeso a las actividades áridas de la profesión, porque en mi despacho profesional yo sigo trabajando. Le voy a hacer una última pregunta y le propongo, si usted está dispuesto, de transcribir este testimonio y leerlo y venir a hacerle una segunda entrevista si usted tiene tiempo de atendernos otro rato. Mire, la última pregunta que le quiero hacer es: ¿qué le significó a usted este nombramiento que le da la Universidad de Guanajuato como doctor honoris causa? Caray, pues me dio una gran satisfacción, como usted no se imagina, al lado del licenciado Torres Gómez. Es una gran satisfacción, pero lo recibí con toda modestia. No cree usted que se me llenó la cabeza de humo, ni mucho menos, ni me gusta ostentar ese honor, aunque en mi currículum pues naturalmente siempre lo pongo, pero me da mucho gusto, me dio mucha satisfacción. Un acto muy generoso del Consejo Universitario, espero haberlo merecido, aunque quizás había otras personas con más méritos que yo, pero ahí andamos.